Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles, que vamos a empezarla comentando la interpelación a que ha sido sometida la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por parte de un congresal de la bancada ecologista, no sé qué significa eso, don Félix González. En términos generales, yo ya he dicho en 2, 3 o 4 oportunidades que esto de las interpelaciones es una farsa que no tiene sentido ninguno, salvo que la gente vea desfilando miembros del gobierno pasando examen frente a estos señores, muchos de los cuales no se saben la tabla del 4. Yo no sé hasta qué tabla llega Félix González en su conocimiento, en su acumen intelectual, pero el tipo de interrogatorio que sometió a la ministra de Medio Ambiente me parece vergonzoso por su mala leche. O sea, ni siquiera se limitó a hacer preguntas tontas, innecesarias, como si estuviéramos en un examen de colegio, cosa que se ha hecho con otros interpelados, sino que notoriamente intentó convertir esto en un evento que permitiera dejar en mala posición a la postura de Chile frente al tema del calentamiento global, dejar mal a la ministra, dejar mal al ministerio, dejar mal al presidente y al gobierno. Permanentemente empujando, tratando de decir que el gobierno lo hizo mal, que firmó una cosa que no debía, que si acaso Piñera va a estas reuniones que tengan que ver directo o indirectamente con el medio ambiente para sacarse una foto con esta niñita Thunberg o para sacarse una foto con alguien. Una mala leche, una mala voluntad. Este señor no es ecologista. Este señor es miembro de una barra brava, simplemente. Es otro más del lote que está en esa sección del Congreso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo suyo fue muy penca. La ministra, por su parte, una y otra vez dijo gracias por su pregunta. Muy educada ella, muy controlada. Yo no sé si merecía el señor González, se llama, tales miramientos diplomáticos. Gracias por su pregunta. Esa es la cosa que uno dice cuando le hacen una pregunta buena a uno, una pregunta que vale la pena. Las preguntas de González en realidad no existieron, eran comentarios, eran intentos de sacar un provecho político penca, menor, tratando de demostrar de que Chile y este gobierno específicamente falló en esta conferencia en Madrid por culpa de Chile, como si Chile fuera el dueño del mundo, como si Chile tuviera poderes omnímodos, como si de Chile dependiera lo que hacen las grandes potencias, como si de Chile dependiera lo que deciden firmar o hacer Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, o siquiera Brasil. Como si estaba todo en manos de Chile. Y como no se logró, como sabíamos todos, lo anunciamos acá y todo el mundo sabía que no se iba a lograr nada, no por la mala gestión de la ministra de Medio Ambiente o de cualquiera que hubiera estado presidiendo esta reunión, sino porque los grandes países no quieren hacer sacrificio, nadie quiere hacer sacrificio, muchos de ellos ni siquiera creen en el tema del calentamiento global como resultado de la acción humana. Y esos son los factores que determinan que estos eventos terminen convirtiéndose en una comedia, con el único agregado original últimamente de esta niñita Thunberg que hizo su número semistérico, lloriqueando y acusando a todo el mundo, y todo el mundo bajando la cabeza, sumándose a la comedia. ¿Culpa de eso es de Chile, del gobierno de Piñera, de Carolina Schmidt, o de cualquiera que hubiera estado ahí? Cualquiera que hubiera sido el gobierno que rigiera ahora en Chile. Si hubiera estado gobernando Alejandro Guillé con su coalición y hubiera mandado a alguien, o no hubiera mandado a nadie, si hubiera celebrado en Chile porque no habría habido la insurrección de octubre, no sabemos lo que habría pasado. Pero en cualquier caso, habría sido lo mismo. Estaba escrito el guión de la COP25. No es tema que dependa de Chile. Pero el señor Félix González, que se las da de ecologista, que no debe ni siquiera regar los maceteros que tienen en la ventana de su casa, aprovechó la ocasión. Ahora, él piensa que la aprovechó. Como no miran muy lejos, no ven muy más allá de un par de jugadas, no se dan cuenta, todas estas personas,
que cada una de sus actuaciones son detectadas por la gente, son evaluadas, son juzgadas y van a tener resultados que ahora ellos no los ven. Dicho eso, estimados amigos, y a propósito de reuniones, asambleas o juntas que tienen nombres rimbombantes, como fue lo de la COP25, pero que no significan nada, hay un Congreso del Futuro. Ustedes no me lo creerán, pero alguien inventó un Congreso del Futuro. ¿Qué quiere decir exactamente eso? No sé, pero por Dios que suena bien, ¿no? Congreso del Futuro. Y en esta ocasión participaron unos intelectuales, uno de los cuales, un señor de provincia, más o menos viejón, que le han dado un premio por motivos que desconozco, participaron, y sobre qué pasa con la democracia, qué va a pasar con la democracia. Y dijeron un montón de leceras sobre la democracia, sobre lo que está pasando, sobre qué es lo que tendría que haber para que hubiera democracia o cosas como esa. El revoltijo verboso, salivoso habitual. Descubrieron que hay una crisis, fíjense ustedes. ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? La mirada de estas personas, de estos tres individuos, había una dama entre ellos, no va mucho más lejos de lo que podría haber escrito en un ensayo un estudiante de segundo básico, más o menos, que sea más o menos leído, que lea el diario de vez en cuando. Es el tipo de cosas que todo el mundo repite sin pensar mucho. Son clichés, lugares comunes. La crisis de, ¿cómo es? De representatividad, la crisis de esto, la crisis de lo demás allá. Pero no comprenden realmente muy a fondo de qué trata esta cuestión de la democracia. Lo ven como un instrumento de valor universal y perenne, que a veces funciona mal por ciertas razones que se pueden o se deben reparar, y en otras veces funciona bien. Y no se dan cuenta que la democracia, como otros sistemas políticos, económicos y culturales que han existido en la historia humana, es una entidad que tiene una fecha de vencimiento, que corresponde a determinada constelación de factores históricos que emergen a lo largo de un proceso que puede tomar siglos, como efectivamente ha ocurrido en Occidente. En otros casos ha tenido partidas anteriores y previas, como en la Grecia clásica, hasta cierto punto. Es un artefacto que depende de ciertas circunstancias, no, por así decirlo, un ideal o un modelo universal de quita y pon, que se puede imaginariamente poner en cualquier etapa de la historia humana para reemplazar a otras cosas que existe que uno la considere mala, como la esclavitud o el feudalismo o el despotismo oriental, todas esas cosas. Pero esto es un tema como para discutirlo más bien un sábado, porque es bastante complicado y bastante más largo. Así brevemente les digo que creo que la democracia supone condiciones para su existencia que se están destruyendo, no por un tema del momento, de la revuelta de los jóvenes o de la revuelta de esto o lo demás allá, sino por cuestiones de mucho más fondo. De mucho más fondo, que tienen que ver con el desarrollo mismo de la humanidad, la tecnología, del poder teórico o potencial de las masas, de los pocos y cada vez menores recursos para controlar eso, y un montón de cosas que hacen que la democracia empieza a entrar en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Estoy usando un lenguaje marxista. Pero eso lo veremos, yo creo, un día sábado. Y repito aquí también brevemente lo que he dicho en algún programa hace rato, que yo creo que el modelo que viene es un modelo autoritario, con más o menos en el estilo de lo que ya ha montado y está desarrollando China. A eso vamos. Por muchas razones. Y antes de continuar, voy a mis auspiciadores. Y voy a partir hoy día con Lavo Club, el mejor detergente para la ropa que hay en Chile en este momento. Desarrollado en Chile, fabricado en Chile y que presenta tiene un mercadeo totalmente distinto. Viene en un tanque de 10 litros que dura para un montón de lavado. Usted lo pone al lado de la lavadora y va sacando lo que necesita. Es hipoalergénico, biodegradable, o sea,
no hace daño cuando se va por el desaguadero, no le va a hacer daño eventualmente al mar. Es hipoalergénico, no molesta la piel ni en el contacto directo ni con la ropa que se ha lavado con este detergente, eso es muy importante. Y tiene esta comodidad que usted recibe en su casa este tanque que le va a durar mucho tiempo. Cuando se le está terminando, se le terminó, usted llama al Lavoclub y se le llevan un tanque lleno. Se llevan al antiguo, que lo van a llenar eventualmente y por lo tanto no va a ir a dar al medio ambiente. Y además se llevan los plásticos que usted tenga acumulados en su casa. Por ejemplo, envases de gaseosa. Lo único que le piden es que estén lavados, nada más. Y los van a reciclar de verdad. Lavoclub, estimados amigos. Y algo más de Lavoclub. Está en Iquique, Talca y Los Ángeles ahora. Se ha sumado a las otras ciudades que ustedes ya conocen. Y les recuerdo también a Controller, que es una empresa para mejorar la gestión administrativa de las empresas. Una empresa para ayudar a las empresas. La crearon contadores auditores de larga data. Me refiero a que trabajaron más de 20 años en empresas internacionales. Conocen esto al revés y al derecho y le aseguran a usted, sea su empresa pequeña, mediana o grande, que su sistema de gestión, una vez que ellos se hagan cargo en el grado que usted prefiera, va a funcionar tiki-taka. Se acabaron los problemas de cotizaciones que no se pagaron a tiempo, que a alguien se le olvidó mandar, no sé, qué sé yo, los impuestos, no los declaró bien, y hay problemas siempre por ese lado. Con Controller se acaban. Llámenlos, contáctese con ellos. A mi izquierda están los teléfonos, los contactos. Cuénteles de su empresa y va a ver que sale ganando. Y si acaso usted como privado tiene un problema legal, civil, no laboral, no criminal. O sea, si usted es Aníbal Lecter y mató y tiene enterrado en el jardín a 40 personas, búsquese a Perry Mason. Para asuntos civiles como herencia, contratos, temas relativos a divorcio que son complicados, la tuición del niño, tantas cosas. Salinas y Ojeda se han especializado en esto hace rato. Tienen ya, y ustedes lo pueden comprobar fácilmente, una larga lista de éxitos legales. Y es por lo tanto lo que yo les recomiendo si ustedes están afrontando o van a afrontar un tema de este tipo. No se fíen en las recomendaciones de amigos que no tienen ningún fundamento. Se las estoy dando yo y se las estoy dando a base de los resultados que conozco de este buffet. Salinas y Ojeda. Y continuando con el programa de hoy día, el tema de la democracia, les decía de hasta qué punto la democracia, y esta es la pregunta, es factible en un mundo con sociedades muy pobladas, con una masa no elitista, o sea, con una masa de ciudadanos comunes y corrientes con mucho más poder para infligir daño, con una sociedad que por su propia complejidad tecnológica es mucho más frágil a los ataques de cualquier horda, de cualquier forma que se presenten. Es factible un Estado democrático donde la gente no solamente tiene derecho a elegir, sino que participa activamente, todo ese cuenteo que se recita hoy día como un must. No hay político que pretenda tener éxito que no tenga que hablar de la participación, aunque en el fondo saben perfectamente que quieren eliminar lo más posible la participación, porque ellos quieren imponer sus puntos de vista. Pero estas masas crecientes de gente empoderada, como dicen ahora, que se meten por todos lados, que son capaces de paralizar un país. Miren lo que está pasando en Hong Kong, miren lo que ha pasado en Chile. Bueno, son crecientemente disfuncionales para el funcionamiento de la sociedad, más que antes, siempre lo han sido, pero cada vez más. Y sobre todo si hay un régimen como lo que nosotros llamamos democrático. Yo no estoy aquí, quiero aclarar el punto, para los que entienden poco, o entienden mal, o no quieren entender. Yo no estoy aquí predicando que exista otro modelo que no sea democrático, no estoy cantando las loas del autoritarismo, del militarismo, del nacionalismo, del fascismo, ni del comunismo. Estoy simplemente observando un hecho que, salvo que se invente algo que no sé qué puede hacer, se hace cada vez más difícil hacer coincidir la estabilidad de sistemas cada vez más complejos con la inestabilidad inherente a masas cada vez más grandes y con más poder. Y por eso que se van desarrollando en todas partes, pero especialmente en China, por eso lo pongo de ejemplo, sistemas de supervisión, de vigilancia y de control ciudadano cada vez más potentes que empiezan a convertir
los eventos democráticos, la libertad de expresión y todas esas cosas en artefactos puramente retóricos y cada vez menos reales. Pregúntale a la gente de China cómo es la cuestión. ¿Y qué le responderían las autoridades chinas si se sacaran, digamos, la careta hipócrita? Si les dijeran la verdad después de unos tragos. Les dirían, no se puede gobernar de otra manera un país de 1.400 millones de personas y como con 70 etnias distintas. Si hacemos eso, se derrumba todo y sería para peor para la propia gente. Porque en un caso de caos, de guerra de todos contra todos, de destrucción del orden social, entonces nadie sale ganando, todos pierden. Eso me dirían, eso le dirían a usted también. Lo analizaremos otro día. Vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen posible la democracia y cuáles son las condiciones que la hacen por lo menos cada vez más difícil, cada vez más inviable. No porque a mí me guste, sino porque simplemente así está funcionando la historia. De la misma manera que la esclavitud en un momento dado fue inviable, de la misma manera que en la Edad Media, cuando se empezó a desarrollar la economía comercial, el mercado, la economía monetaria, a medida que crecía el comercio, el sistema feudal empezó a perder su sustento. Del mismo modo, y eso que la economía feudal, el modo de vida feudal duró muchísimos años, mucho más de lo que han durado las democracias en Occidente. Pero empezó a perder sustentación. Y lo mismo creo que ocurre con la democracia como régimen. Por mucho que algunos pretenden, algunos intelectuales que analizan media jugada para adelante, que eso es lo que está ganando vuelo, que eso es lo que está descubriendo la humanidad en su conjunto, confundiendo democracia con revueltas o con motines. Pero en fin, tema para otro día. Codelco presentó una querella por estafa relativo a unas operaciones de compra de seguros de vida y accidentes que parece que fueron realmente groseros. Y a raíz de eso, sindicatos de Chuquicamata y de Radomiro Tomis, que son divisiones de Codelco, yacimientos distintos, sindicatos de estas secciones de Codelco, saludaron positivamente esta determinación y pidieron que se haga lo mismo con todo. Que se haga lo mismo con todo lo que ha decidido en distintos momentos el directorio de Codelco. Por ejemplo, las licitaciones industriales, se está licitando, qué sé yo, la compra de explosivos, o de neumáticos para los camiones, o de camiones, o de lo que sea. Todas las operaciones de ese tipo, dicen estos sindicatos, que se investiguen, lo cual me parece absolutamente bien. Entiendo que en este proceso medio chuecón de la compra de seguros de vida y accidente hubo involucrado de algunos dirigentes, es lo que se dice, yo no hago más que repetir lo que se dice en esto, que estuvieron metidos en este cuento, no lo sé. Lo que sí me consta, porque esto lo he hablado con un ex director de Codelco en varias ocasiones, es que a partir de cierto momento, que probablemente fue el origen mismo de Codelco, Codelco se convirtió en un organismo que por su propia dimensión, su complejidad, por la cantidad de dinero que producía, se prestó para toda clase de situaciones turbias. Yo sé y conozco el nombre y el apellido, pero no lo voy a decir porque me da vergüenza ajena, de un director de Codelco de la época de la Concertación, que se las arreglaba para que el directorio licitara y aceptara la oferta de su empresa en no sé qué cosa. Un personaje conocido, ¿eh? ¿Y cuántos más casos hay? Muchísimos. Yo alguna vez, esa persona con la que hablaba, entre paréntesis, el presidente del directorio, no es ningún misterio, Oscar Landerreche, que lo entrevisté sobre esta misma materia en una radio donde trabajaba. Y hablaba en otras oportunidades con él y bueno, cuando él era director le era más difícil aceptar así a plenitud, sí, nuestra empresa está corrupta, hay corrupción en un grado importante. No lo puede decir quien dirige, ¿no? El presidente del directorio. Pero, de una forma u otra, lo reconoce por el hecho mismo que una de sus principales iniciativas en un momento dado fue tratar de cambiar esas situaciones y lo hizo en varios aspectos, me parece. Y creo que fue relativamente exitoso en eso hasta cierto punto. Pero esto es un mal que vuelve a surgir, ¿no es cierto? Usted despeja el rincón, pasa la escoba, salen las cucarachas, las mata con un insecticida, pero al cabo de un tiempo vuelve a aparecer el problema. Codelco es una empresa que se ha prestado hace años como una bolsa de pitutos gigantesca, la más grande de Chile. Como se prestó, y no sé si se sigue prestando porque ya está media quebrada, ENAP. De hecho, todo el mundo sabe que hay reparticiones públicas completas
que son feudos de determinados partidos. O sea, tal empresa es de nosotros. Ahí nos repartimos pega, ahí mandamos a los compañeros medios tontones que así por su cuenta no sería nadie, nadie los elegiría para ser ejecutivo porque son mediocres, entonces los ponemos nosotros aquí, pero nosotros ponemos a estos otros acá. Así ha sido por años. Y lo que le cuesta esto al país, en términos de plata que se va, en licitaciones que no corresponden, en salarios que no corresponden, en negociados que no corresponden, es muy cuantiosa. Claro, cuando hay mucha plata, cuando hay buenos precios del cobre y Codelco produce, aunque no quisiera, muchos recursos, es como cuando viene la pleamar en la costa y tapa todo lo que está en la playa, los neumáticos viejos, la basura, pero luego se retira la marea, se retira y baja mar, y aparece toda la vista, y ahora estamos en baja mar, o hace rato que estamos en baja mar, y bueno, cada vez que ocurre, aparecen estos esqueletos por todos lados. Yo espero, pero no tengo mucha fe, que este proceso, que esta demanda llegue a algún lado. En general, la experiencia que tenemos los ciudadanos chilenos es que no pasa eso. La cosa se olvida, deja de ser titular en la prensa, y todo se puede empezar a manejar entonces sin la presencia del respetable público. ¿Ven ustedes lo que les decía, lo de la democracia? Los negociados se arreglan finalmente de alguna manera. Todo se arregla, todo se... Pero sí lo vimos tanto en el gobierno de la señora Bachelet, pues, con cuestiones políticas. Y en algunos casos fue descarado. Políticos metidos hasta el cogote en asuntos de plata y que salían libres porque se las arreglaban. Ya prescribió su caso, o no habían pruebas. Algunos tienen plata en bancos extranjeros. Y algunas también. O sea, estas personas, y esto podríamos generalizar, los miembros de las élites de toda sociedad rara vez pagan el precio de sus pecados. O se arrancan porque tienen ya una escapatoria lista, tienen listos los falsos documentos, el avión con el motor en marcha, la villa en no sé dónde, en África, en Europa, la plata en algún banco, en algún paraíso fiscal. Aprietan. Como hizo Evo Morales ahora. Salió arrancando, no creerán ustedes que ya con los bolsillos pelados. ¿De qué está viviendo? ¿De qué vive toda esta gente? Uno los ve después que cambia la situación política, vuelven. Algunos de ellos vuelven, a veces muchos de ellos vuelven. Y vuelven a encaramarse al poder. Y uno se pregunta todo el tiempo, ¿de qué han vivido todos estos años? ¿De qué viven? Uno los ve viajando para acá, para allá. Luego tienen nuevos pitutos maravillosos, a veces en instituciones internacionales donde se les pagan sus servicios, sus favores. Hoy día por ti, mañana por mí. Las élites nunca pagan el precio. Hay una famosa novela que yo les recomiendo, que se llama El ángel sombrío de Mika Baltari, que trata de los últimos días de Constantinopla, últimos días antes que fuera tomada por los turcos, cosa que ocurrió en 1453. Y en la novela aparecen miembros de la élite de Constantinopla, más preocupados de que con el futuro gobierno que ven venir de los turcos, conservar sus privilegios, conservar sus procesiones, y entonces para demostrar su buena voluntad con los atacantes que hasta ese momento habían sufrido enormes bajas tratando de penetrar los muros de Constantinopla, abren una puerta en uno de los torreones como un gesto, porque decidieron, bueno, si esto no va a cambiar mucho el resultado, pero sí va a demostrarle al pachá, al sultán, que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Esto es una cosa literaria nada más, pero no me extrañaría que haya ocurrido en la realidad, porque en general ocurre, ¿eh? Ustedes ven lo que pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues. Muchos de los líderes nazis que habían estado perpetrando crímenes espantosos apretaron cachete y los vinieron a atrapar muchos años después. Eichmann es un caso. Ingenieros y científicos alemanes que colaboraron en el diseño y fabricación de las armas, las bombas voladoras, la B1 y la B2, no solamente no pagaron ni un precio por su colaboración decisiva con el Tercer Reich, sino que apenas terminó la guerra hubo una operación especial que se llamó Operación Paperclip de los norteamericanos, y alguna parecida de los rusos con otro nombre, en ruso, claro, para llevarse a toda esta gente, no para colgarlos, no para juzgarlos, sino que para que colaboraran con Estados Unidos en el desarrollo de armamento para Estados Unidos en un caso, de Rusia en otro. Así son las élites. Permítanme continuar, y aquí
Notario Express, el mejor producto para todos los chilenos, porque todos tenemos que pasar por notaría al menos una vez al año. NotarioExpress.cl es una página de internet. Usted entra a ella en su computador personal, en su casa, en el iPod, quizás en la notaría misma. Ahí solicita el documento que quiere llenar, que necesita. Hay una ventanita donde usted pone, qué sé yo, autorización para, y aparecen varias autorizaciones. Usted marca la que quiere, llena los datos necesarios, paga ahí mismo, lo despacha. Y todo lo que tiene que hacer es esperar 5 o 10 minutos a que esté impreso. Nada de esperar a que lo atienda un funcionario en el mesón. Está impreso, lo firma, ya está pagado y se manda a cambiar. 10 minutos promedio de espera. Y si lo hizo en su casa, le van a decir, ya está listo, venga a buscarlo cuando a usted le parezca. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Entrar a la notaría, firmar e irse. Tiene que ir a la notaría de todas maneras porque hay que firmar. Eso es una necesidad jurídica. Así es que NotarioExpress.cl y un montón de notarías que ya están asociadas a este sistema. No le va a costar nada encontrarla que esté más cerca a su casa. Así es que vaya haciendo eso. Y ahora el ajedrez, que por razones de pura cuestión personal, yo lo estaba poniendo siempre al principio. Ahora no, ahora la tiré para más atrás. El ajedrez de Pablo Tolosa, pero da lo mismo, no importa el orden de los factores, no altera el producto. Un tremendo regalo para un niño inteligente. Un producto que no solo lo va a divertir al chiquillo, sino que le va a ayudar a desarrollar sus poderes mentales, su capacidad de juicio, análisis, memoria, resistencia anímica. Todo. El ajedrez. Sí, señor. Es un juego realmente que es como para la mente el equivalente de un gimnasio a desarrollar los abdominales o alguna de esas cosas raras. El ajedrez de Pablo Tolosa. Viene esta caja que ustedes ven a mi izquierda, aparte de las piezas, el tablero con una licencia para entrar a espacioajedrez.com, donde hay un montón de servicios vinculados al ajedrez, y al comprador le llegan además 2 licencias por mail para que también pueda entrar al sitio. Y les voy a contar una novedad con Miclimo. Está ahora ofreciendo equipos para industrias, equipos de última tecnología, capaces de climatizar grandes espacios. Por ejemplo, una sala grande de una fábrica, un hangar, incluso espacios al aire libre. Una tecnología realmente impresionante. ¿Dónde está? Miclimo.com, por algo en la empresa, una de las empresas nuevas de Chile que ha recibido más premios de innovación en poco tiempo. Ya van 2. Y pronto ven el tercero, me parece. Miclimo Industrial. ¿Tiene usted una industria o tiene cualquier cosa que requiera un equipo especial más grande, más potente, para un espacio grande, por ejemplo una sala de cine, un restaurante completo, un negocio muy grande, un supermercado? Miclimo.com. Póngase en contacto con ellos. Don Alfonso Suet, que preside los destinos de la Confederación de la Producción y el Comercio, refiriéndose al tema de las pensiones, dijo que, porque este es un tema que siempre se habla, que las AFP se están haciendo ricas a costa de los pensionados. Bueno, Alfonso Suet hizo una aseveración que cualquiera la puede comprobar con un papel y lápiz o una calculadora de bolsillo. Si se repartieran, dijo Suet, todas las utilidades hasta el último centavo de toda la AFP para repartirla entre los cotizantes recibirían un extra más o menos de 10 lucas. En otras palabras, no cambiaría nada. Y esto no es una aseveración gratuita. Ustedes pueden recoger los datos. Estos datos ustedes los encuentran. ¿Cuántos afiliados hay en Chile? ¿Cuáles son las AFP? ¿Cuáles son sus utilidades? Y hagan una simple división. Dividan toda esa plata, júntanla. Primero hacen una suma, todo lo que ganan estos explotadores, qué sé yo. Agarren en la suma y luego dividen por el número cotizante y díganme si nos sale más o menos 10 lucas. Ahora, a mí me ha parecido siempre esto súper obvio, pero también es súper obvio que en los sectores de izquierda siempre se hace el argumento de que no solo si la AFP, sino que si otras actividades se le arrebatara más plata a los ricos, con más impuestos, con expropiaciones, con confiscaciones, con castigo, cambiaría la situación de los trabajadores. No, señor, porque opera la misma matemática elemental que lamentablemente la gente de izquierda no conoce, porque para las matemáticas son muy malos. Entonces además no les interesa. Es mucho más interesante, es mucho más llamativo, es más convocador, es más popular el argumento de que si usted tiene poco porque alguien se lo está robando.
porque alguien se está quedando con lo suyo. Pero si uno hace estas divisiones en todo orden de cosas, se encuentra con el mismo fenómeno. Pongamos a la empresa donde usted trabaja, señora, señor. Estos gallos se están llevando toda la plata. Bueno, agarre la plata, no solo las ganancias a la empresa, sino que súmele a eso los sueldos de los ejecutivos, del gerente, todo. Y divídelo por el número de empleados y a ver cuánto cambia la situación. Porque aquí opera, lamentablemente, estimado amigo, una cosa que a la gente parece que se le olvida, que es la inexorable operación de la matemática. Y la inexorable operación de la matemática nos dice que si el divisor es muy grande, el resultado va a ser pequeño. Resulta que las masas o los números de personas que están involucrados en fenómenos tales como cotizantes o trabajadores de una empresa o los profesores de todo Chile, cualquier número, cualquier colectivo que sume un montón de gente, no son beneficiados si usted agarra el margen que se llevan las ganancias por aquí o los sueldos demasiado inflados de los ejecutivos por allá. Toma eso, les arrebata a estos desgraciados y lo divide por el número de personas en el colectivo y se va a encontrar que no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, cuando a usted le argumentan de una forma directa o indirecta que tal o cual situación económica va a cambiar si le apretamos los tornillos a los ricos, si ponemos más impuestos, lo están engañando. Porque los números operan aquí en dimensiones distintas. Para mejorar la situación económica, por ejemplo, en 50.000 pesos, de todos los trabajadores de Chile, dado los números que están involucrados, se requieren cantidades estratosféricas de dinero, que usted no las va a sacar del bolsillo del ricachón de aquí, del cofre de la empresa de acá, o de la piscina con monedas de oro de Rico Macpato. Estamos hablando de órdenes de magnitud, como se dice en matemáticas, distintos. Y lo mismo pasa con las AFP. Las AFPs cobran una comisión. Esa comisión se convierte finalmente en la ganancia de la empresa por todo el trabajo que hacen de administrar, invertir sus fondos. Fondos que normalmente, si usted los examina, han aumentado mucho a lo largo del tiempo. Esa es la realidad matemática. No es que yo lo esté diciendo porque soy vocero de las AFP. Es un hecho matemático. Si uno revisa un poquitito su planilla, su hoja, su informe, su cartola, ve cuánto puso y cuánto tiene, ese es el resultado. Si usted le saca esa plata, esa comisión y la divide por todos los cotizantes, son 10 lucas. Más o menos, creo que menos. Entonces, todas estas políticas mágicas que le ofrece la izquierda, que se reducen siempre a lo mismo, aquí se traslada la riqueza que estaba aquí para acá. Estaba aquí en manos de los ricos y se la pasamos a los pobres. Estaba en manos de los expropiadores y se lo pasamos a los desposeídos. Eso no cambia nada. En primer lugar, es demasiado poco en comparación con el número de los que supuestos favorecidos. Eso no cambia la situación. Peor aún, destruye los mecanismos de inversión y de crecimiento de esa economía que permitirían eventualmente, como de hecho han permitido en los últimos 30 años en Chile, que las personas efectivamente entren hasta otro nivel de magnitud matemática y empiecen a tener mejores ingresos. Es decir, doble mal. No se favorece con la repartija y se destruyen los resortes del crecimiento económico. Y ese resultado no es aquí una aseveración gratuita mía, porque estoy a sueldo de los ricachones, sino que es simplemente una cosa que usted puede comprobar viendo cuál ha sido la suerte que han corrido las naciones, donde se han implementado políticas que consisten, como les digo, esencialmente en transferir de aquí para acá. Como si la riqueza fuera, como lo he explicado muchas veces, una masa de materia sólida que uno puede, como cualquier objeto sólido, pasar de un lugar del espacio a otro. Y no es así como funcionan las economías modernas. No es un arcón con monedas de oro. Son valores. Es otra cosa. Valores que tienen que ver con la inversión y con el movimiento y con la dinámica del sistema. No con algo aposado en el bolsillo de alguien al cual se lo vamos a arrebatar ese pozo y lo vamos a trasladar para acá para beneficiar a los desposeídos. Eso no ocurre. Por eso me pareció interesante el análisis muy elemental, aritmético, ni siquiera matemático, de Sweet. Ahora a uno le puede molestar por un tema ya psicológico de envidias, de rabia, de resentimiento y que otros tengan más que uno. Pero así funciona la matemática, lo lamento mucho. Sorry. Y antes de continuar con una cosa que me parece muy interesante de una persona que murió recientemente
y que dijo cosas muy sensatas sobre lo que está pasando en Chile, permítanme recordarles la academia que realmente enseña inglés, entrena inglés, que le pone un profesor para usted nada más en su casa, en su oficina, a la hora que usted quiera. No me imagino algo más conveniente. Que venga a mi casa a las 7 de la tarde, que vaya a mi oficina a las 1:30, que es la hora de colación, que vaya para acá, que venga para acá. El profesor para uno. ¿Cómo no se va a aprender así? Se aprende, pues. Es mucho más eficiente que cualquier otro método que usted conozca para aprender inglés. Hay muchos métodos, pero algunos son largos, no lo sabré yo, largos, interminables, toman toda la vida, y hay otros que son mucho más eficientes. Y a propósito de eficiencia, ¿qué es más eficiente que convertir los kilómetros o millas, como lo miden en los países anglosajones, que usted tiene acumulado por sus vuelos, en plata, antes que se conviertan en sal y agua? Los kilómetros que usted tiene acumulados no duran para siempre, no se siguen acumulando indefinidamente. Al cabo de un plazo se desvanecen y usted vuelve a la casilla inicial, 0 kilómetros. Tiene que empezar a juntar de nuevo. ¿Qué pasó con esos kilómetros que no usó, que no convirtió en dinero? Se perdieron. Conviértalos en plata. Entre a kmmillas.cl. KM por kilómetro. kmmillas.cl, y ahí no solo le explican, sino que ahí ejecutan el proceso de convertir sus kilómetros o millas en plata. Ya hablo de plata. No hablo de 10 lucas. No hablo de las 10 lucas que usted ganaría si le quitan todas las ganancias a la AFP. Hablo de cientos de mil o de millones. Depende de cuántos kilómetros acumulados. Cualquiera que sea la cantidad, en todo caso, es plata que usted no tiene y que va a tener, sin hacer ningún esfuerzo. kmmillas.cl. Y si usted no ha viajado o no ha volado, pero tiene tarjetas de crédito que usa, ojo, que hay algunos bancos que entregan kilómetros, millas para vuelo, por sus compras. Así que revise cuál es su situación con su banco, si es que no lo sabe en este momento, porque también podría ganar plata por ese lado. Y Hey, que me tocó otra vez en la cola a la fila de mis auspiciadores, pero ustedes igual lo conocen súper bien, porque es el mejor corredor de Chile para vender propiedades, el mejor corredor para encontrarle buenos arrendatarios y el mejor corredor para administrar sus arriendos. ¿Por qué es el mejor en todas estas cosas? Porque se dedica al 400%. Lunes a domingo, no es que mande a un suche a abrir una casa para venderla, así como hacen todos los corredores. Él personalmente está encima. Desde el momento que usted lo contacta para vender su casa, ya está diciéndole cómo tiene que pintar la puerta de entrada, y vende. Y si usted quiere evitarse problemas con arrendatarios que después no le pagan, póngase en contacto con Hey. Él sabe encontrar buenos arrendatarios. Y la persona esta que murió hace poco y que creo que fue una pérdida importante, lo tengo aquí en el computador porque quería leer con más detalle algunas de las cosas que dijo en su momento. Fue el psiquiatra Ricardo Caponi, que murió hace muy poco, hace unos días, en Barcelona. Estaba de viaje para presentar un libro. A los pocos días de los incidentes de octubre lo entrevistaron. Estuvo también en una mesa en La Moneda para examinar lo que se estaba pasando, y dijo una serie de cosas muy interesantes y absolutamente fuera de la cajita negra en que se han metido todos hoy en día. Dijo que, entre otras cosas, que el nivel de malestar en Chile, si bien es significativo, no alcanza los niveles que se requieren para que esto se perpetúe en una sociedad como la que vivimos en la década del 70. O sea, está poniendo entre paréntesis todo este cuento del estallido social por unas demandas que ya no daban más. Luego dice de quiénes son los que han sido el vehículo, y siguen siendo en este momento uno de los vehículos, de las tropas, digamos, la carne de cañón que usaba la insurrección, que son los jóvenes. Y dijo, refiriéndose a los adolescentes: este es un grupo que con mucha facilidad se entusiasma desde la agresión y la omnipotencia propia de la adolescencia, y hay organizaciones políticas que lo han conducido, esa actitud, para la obtención de sus fines, que es el rechazo al modelo. La idea es, a través de estos jóvenes destructores, que la sociedad quiere destruirlo, al modelo. Dijo, mi impresión es que el nivel de malestar no alcanza los niveles, eso ya lo dije.
Dijo, luego agregó, para que esto se expanda, este malestar, se requiere un estado mental como paranoigénico, paranoiogénico. Concreto, uno en que las carencias son graves, mucho más extremas de las que pudieran estarse viviendo. Continuó diciendo, esta es una crisis de identidad producto del choque generacional. Los adolescentes exigen cambios rupturistas desde una mirada omnipotente y simplificadora de la realidad. Y los adultos se dividen entre los que no les hacen caso y los que se hacen amigote y les rinden pleitesía, como sucede con los políticos. Luego, dijo, la agresión, refiriéndose ahora a los niveles de violencia que hemos visto en Chile, la agresión forma parte de las relaciones íntimas. Los reclamos, las protestas airadas, los gritos, las discusiones y hasta los insultos pueden formar parte de estos arrebatos, como todos lo sabemos. Pero hay una frontera que no se puede traspasar, dice, que es cuando ya entramos al golpe, a la violencia física. Lo curioso, continuó Capone, es que todos estamos de acuerdo en no traspasar ese límite, pero en los conflictos sociales existe un porcentaje significativo de gente que piensa distinto, que creen que la violencia es justificada. Entonces dice, hay gente que cree que como la sociedad es violenta, conmigo, porque ellos son el centro del universo, yo tengo derecho a aplicar la violencia de vuelta. En un país como Chile, en el que no se justifica ni una revolución, una guerra, considerar la violencia como fuente de cambio es una perversión. Entre la ingenuidad y la perversión podemos deslizarnos por el tobogán de la anarquía y los extremismos, antesalas de la destrucción. Y ahí no habrá espacio para la justicia, la paz o para un Chile mejor. Y continuó, yo creo que vale la pena que ustedes lean estas líneas. Hay algunas cuantas más que no he leído y yo las encontré en EMOL, en la edición de día martes. Y viene bien a cuento leer esto porque últimamente hemos visto a estos jóvenes que han hecho lo que han podido y creen que lograron un gran éxito en arruinar parte de la prueba de PSU, y hemos visto algunos videos donde aparecen algunos dirigentes, entre ellos el señor Chanfró, un joven de 18 años, jactándose y además amenazando con más violencia, jóvenes que uno sabe perfectamente porque conoce a los jóvenes. Uno también fue. Son maneras de hacer, de actuar y de pensar que corresponden a un infantilismo tremendo, una arrogancia y una omnipotencia que derivan del hecho de que como todavía son cabros chicos y todavía están creciendo, no se topan aún con lo que se van a topar inevitablemente cuando sean algo mayores, con los límites de sus propias capacidades. Por ahora, lo que sienten, su vivencia existencial, es la expansión. Todavía no llegan al muro, están avanzando sin llegar al muro, y creen que ese avance es infinito. De ahí viene esta sensación de omnipotencia, de que se lo saben todo, que saben más que los adultos, que vienen a cambiar el mundo, que estaba metiendo las patas todo este tiempo hasta que ellos nacieron. Y están dispuestos a comerse toda clase de doctrinas simplistas sobre el mundo que los hagan sentirse más importantes, más protagonistas de la historia. ¿Y cómo es tan fácil ser protagonista rompiendo? Porque hasta el más menso puede agarrar un tarro con pintura negra en aerosol, entrar a un museo y arruinar el cuadro más valioso del planeta, como cualquier idiota puede hacer eso, como la destrucción está al alcance de todos los bolsillos, de todas las mentes, de todas las personas, y ese daño puede ser muy grande, entonces se refuerza la sensación de antagonismo. Hemos roto todo esto, por Dios que somos importantes, ahora nos van a dar bola, por Dios que somos poderosos, podemos romper, podemos quemar. Bueno, ahí están los análisis de Capone, interesante psiquiatra lamentablemente fallecido, diciendo cosas por lo demás que yo creo que son bastante evidentes para cualquier persona de dos dedos de frente que conozca, que se haya hecho una introspección, que se acuerda cómo era la juventud, cómo era uno mismo en la juventud, que saque cuentas de lo que ve a su alrededor. No se requiere ser un genio deslumbrante para darse cuenta que los jóvenes actúan más impulsados por las hormonas, el afán de obtener una identidad, de sentirse protagonistas, sentirse los choros las pampas, que porque hayan hecho un raciocinio completo sobre ninguna situación, cosa que ni siquiera los adultos hacen por lo demás. Entonces sí,
efectivamente hay mucho de generacional en este proceso que hemos estado viviendo, pero no nos perdamos de vista que esto no es simplemente un choque generacional. Esto no es un cuento de que en algún momento aparecen chiquillos que antes andaban en triciclo, de repente llegaron a los 14, 15 años, están molestos, están inquietos, están desagradados con la vida, porque así es como se vive el momento de la maduración hormonal, no tienen claro cuál va a ser su futuro, no están claros qué son, cuáles son sus capacidades, sienten que son más grandes, pero no saben hasta dónde van a llegar. Por eso que de ese periodo se habla de la adolescencia, porque es algo que se adolece, que se sufre. Y entonces, por lo tanto, ese fenómeno se da en toda la sociedad en distintos grados. Pero lo que hemos vivido en Chile no es meramente eso, ni mucho menos. Así como tampoco el asunto se limita a los saqueos de los pobladores que se aprovecharon de las circunstancias. Así como tampoco el asunto se limita a cómo hayan aprovechado la situación los narcotraficantes en las poblaciones. Claro que no. Estas distintas situaciones, el choque generacional, la acción de los narcotraficantes o de los delincuentes, son anexos que se agregaron a una situación que fue detonada y organizada como insurrección política, haciendo uso de todo, por supuesto. Los viejones que manejan estas cosas en los partidos políticos o en los movimientos, en los grupos, algunos de los cuales ni conocemos sus nombres, hacen uso de todo esto, por supuesto, pues. Siempre ha sido así. Y los jóvenes están siempre disponibles para eso. ¿Cómo creen ustedes que llegó al poder Adolf Hitler? Bueno, organizando primero que nada una fuerza de choque formada por gente muy joven, o algunos casi adultos, pero jóvenes. Muchos de ellos además que eran rezagos de la Primera Guerra Mundial, tiempos que no tenían a dónde ir, que andaban pateando piedra, que estaban frustrados porque habían perdido la guerra. Luego los jovencitos, y les daban un uniforme, los hacían sentirse importantes. Y con ese martillo en las manos, Adolf Hitler quebró las barreras que le condujeron a, como les he dicho, la etapa importante de una revolución o contrarrevolución, capturar las instituciones. Sin eso, la cosa no pasa al nivel callejero y finalmente se extingue. Pero usando ese martillo, las Schutzstaffel, las SS, antes de eso las SA, los grupos de asalto, Sturmgruppen. ¿Y quiénes formaban eso? Jóvenes, pues. Vean ustedes los documentales de esta documentalista alemana muy brillante, por lo demás, técnicamente hablando. No me acuerdo su apellido, Hofstahlen, a lo mismo. Vean ustedes en YouTube documentales de los años 30 en Alemania, cuando ya se había instaurado el nazismo, y vean quiénes aparecen. No aparecen viejos avanzando con muletas por las calles. Aparecen jóvenes con uniforme, con la mirada, con los ojos en blanco mirando al cielo y llevando antorchas. Jóvenes. Son siempre usados. Porque, bueno, están disponibles, saben poco del mundo, no tienen experiencia. La primera explicación simplista que les da una sensación de que controlan estos misterios de la vida que los rodean, la aceptan felices, les dan un uniforme, una corbatita, un pañuelito rojo, negro, azul, unos pantaloncitos monos, los hacen marchar, es decir, un solo grupo que los hace sentirse más poderosos. Y Liz Taylor. Y acá ha pasado lo mismo en Chile. Y tenemos a los estudiantes secundarios convencidos que son ellos los protagonistas de un gran cambio, no voy a decir de política en Chile, sino que civilizacional a nivel del planeta. No va a pasar eso. No va a haber un cambio civilizacional a nivel del planeta por la obra de estos muchachos. Los más listos de ellos, los más vivacetas de ellos, están iniciando sus carreras políticas, por supuesto. Ya las han iniciado. Los demás son carne cañón en estado puro y simplemente el beneficio que van a obtener es que van a haber hecho las cimarras varios años seguidos y después van a andar pateando piedras como adultos jóvenes, sin pega, sin profesiones, o con malas profesiones, mediocres profesionales, con sueldos bajos, y buscando a otro a quien echarle la culpa, o a otro joven, un sobrinito, un hijo a quien transferirle la antorcha el resentimiento. Para que formen otro grupo más adelante, con otro uniforme, con otro clamor, con otros gritos, con otros dirigentes. El cuento nunca acabará en realidad. Ya, estimados amigos, me han llegado un montón de mails, yo he estado respondiendo harto, pero son tantos los mails que evidentemente que hay algunos que se me van quedando. Y una cosa que me está quedando, y se la voy a leer porque realmente si no se me va a perder para siempre jamás.
que había leído al principio. Es un mail que me llegó, que por supuesto no voy a dar los nombres, de una persona que vive cerca de la Plaza Baquedano, por ahí mismo, y nos cuenta lo que es. Y dice: escribo este mail entre ruido, gritos y estrepitosos sonidos de fierro a eso de las 20 para las 11. Vivo en Plaza Italia, ahora una plaza destruida y casi muerta, donde ya no hay aceras, sino camino de tierra, hedor a orina, basura, gases lacrimógenos y otras cosas. Hablo como chilena, que pese a todo quiere a su país, a un país que era pacífico pero que ya no existe. Duermo mal todos los días, la impotencia me inunda. Quisiera hacer algo, pero temo, como muchas personas, o que te lancen piedras, como ya hicieron en el edificio donde vivo, o que vayan de a varios a pegarte o tirarte cualquier cosa, o que te encuentres sola o solo enfrentándote y los demás solo miren o tomen su celular para grabar, que es la actitud típica de la gente ahora. Aquí han hecho vandalismo, dice, y enfrentamientos, los veo todos los días. No sé de qué se quejan, en qué les han coartado su libertad de reunión pacífica, pone entre comillas. Todo se traduce en enfrentar a las fuerzas especiales, en insultar a carabineros y a las carabineras, a tomarse calles para colocar monumentos, flores y chucherías, creando una verdadera pulpería de barrio. ¿Quiénes son en su mayoría? Jóvenes que durante la tarde esperan sentados en el suelo para la acción, otros en la plaza de calle Merced, cubiertos para que no los reconozcan en sus acciones como verdaderos luchadores de las inquietudes sociales. No llevan nombres etiquetados en sus poleras, no llevan libros en sus mochilas, piedras. Cuando los carabineros logran disipar a la multitud, es recién cuando puedo tener, dice, un poco de silencio para leer o reflexionar. Pienso, dice, en las personas que viven en pisos más abajos, pienso en los ancianos, en los niños que viven aquí, que se preguntarán qué sucede porque la calle ya no es la misma. El modus operandi siempre es el mismo, sus arengas son las mismas, la música también, y digo, qué fácil es venir a destruir, a hacer disturbio en un lugar donde no se vive. Qué fácil es llenarse la boca hablando de derechos humanos cuando vulneran los nuestros. Qué fácil pegar panfletos o papel en las murallas, criticando el sistema, propiciando la destrucción de las clases, hablando de desigualdad cuando ellos no hacen nada para remediar su vida y esperan que el Estado les dé todo. Siempre hablan de la pobreza y sus causas y nunca hablan de la riqueza y cómo llegar a ella. Bueno, ahí está. Es evidente, yo creo que cualquier persona que tenga una cierta cercanía con estos fenómenos, que los haya visto, aunque sea una vez, sabe que lo que nos está contando esta persona es completamente así. Estos jovencitos no tienen ni idea de dónde están, pero por Dios que les gusta esto de salir a ser protagonistas, romper, a ensuciar, a tener estas batallas con carabineros, además sabiendo, y esto es una actitud bien cobarde, de que en el fondo no les va a pasar nada, de que si se les llega a caer una uña, que si les llegan a dar un empujón, que si les llega a caer cerca una bomba lacrimógena, que si les dan una patada en el poto, van a caer de inmediato todos los funcionarios internacionales de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Vicaría de esto, los abogados de más allá, los políticos de la izquierda, las niñas de los matinales, los periodistas progres, todos van a llegar a hacer de su caída en el suelo y que se les rompió una uña un martirologio, y no les va a pasar nada. Regio el panorama, mucho mejor que ir a una discoteca. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo el jueves, si Dieu le veut. Hasta entonces.